Amado Padre, gracias por tu presencia aquí. Gracias porque nos convocaste para que estuviéramos juntos como un solo pueblo. Gracias porque ha sido en tu grande amor y misericordia que hiciste este día tan especial para que nosotros nos deleitáramos ante tu presencia. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros cuando hiciste el sábado. Gracias, Señor, porque estamos sintiendo un poquito de esa paz que tendremos para siempre contigo en el cielo, cuando estemos ante tu presencia y te podamos ver cara a cara. Señor, te rogamos que al haber venido aquí, estemos con el pensamiento de que solo estamos aquí para prepararnos y así estar listos para verte venir en gloria. Amén. Señor, te pedimos que esa preparación pueda ser hecha muy adentro de nosotros en la medida en que tu palabra nos va hablando. Así que te rogamos que prepares nuestro corazón como el sembrador prepara el terreno. Y así, Señor, la semilla que tú siembres germine en nuestro corazón y dé frutos para vida eterna. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el seminario profético, la revelación de Jesucristo, en el tema número 47, yo quiero continuar los estudios sobre el mensaje de los 3 ángeles que he venido desarrollando en los últimos 2 sábados, los cuales son, como ya dije, símbolo del pueblo de Dios. Esos 3 ángeles que ustedes ven en la pantalla son símbolo del pueblo de Dios de los últimos tiempos. Ese pueblo que en Apocalipsis 12:17 es descrito como el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, conocido también como el espíritu de profecía. ¿Somos de ese pueblo nosotros, mis hermanos? Por la gracia de Dios, sí. Basados en esta realidad, entonces, me gustaría nuevamente leer el mensaje de cada uno de los 3 ángeles para que miremos la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Y la Escritura dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, al mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Hermanos y hermanas, los 3 mensajes que hemos leído constituyen uno triple. Son 3
tan solo en el orden en que se inicia su proclamación. Pero una vez iniciada dicha proclamación, siguen juntos estos ángeles y son inseparables. La idea no es solo que el segundo ángel y el tercero siguen al primero en cuanto al tiempo, sino que le acompañan en la predicación. Ahora, lo relevante de su mensaje es que lo hacen inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, según se desprende del resto del capítulo 14 y subsiguientes. De manera, hermanos y hermanas, que siendo nosotros esos ángeles, tenemos el compromiso de dar estos mensajes, que son la amonestación final de Dios para el mundo. Pero como dije en los estudios anteriores, no se puede predicar lo que no sabemos. No se puede predicar lo que no comprendemos. Por eso he dispuesto a compartir varios estudios sobre dichos mensajes, de manera que sepamos qué son los mensajes de los tres ángeles. Empezando con el mensaje del primer ángel, que en su parte número 3 vamos a estudiar hoy. Leamos nuevamente el mensaje del primer ángel. Aquí los versículos 6 y 7 del capítulo 14 solamente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nosotros vemos que el mensaje del primer ángel trata de 5 aspectos. Número 1, el evangelio eterno. Número 2, el temor a Dios. Número 3, trata también de la gloria de Dios. Número 4, trata del juicio de Dios. Y número 5, trata de la adoración a Dios. Habiendo visto en los estudios anteriores lo que significa el evangelio eterno, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación en Cristo, vamos a estudiar esta mañana el segundo aspecto, que es parte del evangelio eterno, como es el temor a Dios. El ángel que predica las buenas noticias manda a la humanidad que tema a Dios. Pero ¿cómo puede el mandato de temer a Dios ser parte de las buenas noticias si nosotros asociamos el temor con el miedo? Esto se aclara cuando nosotros entendemos que el temor tiene 2 connotaciones, una negativa y otra positiva. Por ejemplo, Adán. Cuando Adán pecó, dice la Escritura que él tuvo miedo. ¿Y qué cosa hizo? Se escondió. Y cuando oyó que Dios decía: Adán, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba, pero quería que voluntariamente enfrentara el problema. Cuando Dios decía: ¿dónde estás, Adán? ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Esa es la primera mención del temor que la Biblia registra. Pero ese temor, si ustedes se fijan, es un temor en una connotación negativa. Adán tiene temor a Dios
porque ha pecado. El pecado produce culpa y la culpa genera miedo. Así que el miedo es un resultado inevitable del pecado. Siempre van juntos. La reacción de Adán es un ejemplo típico del temor negativo hacia Dios que se va a experimentar todavía de una manera más terrible en aquel día glorioso, cuando el Señor venga por parte de los impíos. Pues estos tendrán un pavor, tendrán un miedo que no querrán estar ante la presencia de Dios. Y dice que huirán y le dirán a las rocas que caigan sobre ellos y a los montes que los escondan, porque no pueden estar de pie ante la presencia de Dios. El miedo les sobrecoge. Entonces, ahí nosotros tenemos una connotación del temor, una connotación negativa. Pero por otro lado tenemos a Moisés, que dice que un día se le apareció Dios en una zarza. Y entonces dice que Moisés también cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Noten ustedes allí, Moisés no se esconde, Moisés no sale huyendo, él no es como Adán, todo lo contrario. La presencia divina lo induce a tomar una actitud reverente. El temor de Moisés es un temor de respeto, pero al mismo tiempo de confianza en Dios. Otro ejemplo de temor positivo como este de Moisés es el que tuvo Jacob. Jacob, dice la Biblia, que se puso a dormir allá en un lugar cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Y cuando estaba allí dormido tuvo un sueño de una escalera donde ángeles subían y bajaban. Y el relato bíblico dice que Jacob, cuando se despertó del sueño, dijo: el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor, dice, con mucho miedo, dijo: qué asombroso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero lo dijo con mucho miedo, con mucho temor. Allí nosotros vemos que no sale huyendo como Adán, sino que es un temor como el de Moisés, de mucho respeto, de mucha reverencia, porque ahí está la presencia de Dios y él no se había dado cuenta. Y así, hermanos y hermanas, nosotros podemos seguir enumerando casos. ¿Quién no se acuerda aquella vez de Pedro? Cuando Pedro pescó y tuvo aquel tremendo milagro. Dice que cuando Simón Pedro, dice, vio tremendo milagro, como las redes estaban llenas de pescados, cayó, dice, ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque esa pesca que habían hecho, el temor, dice, había hecho que se apoderara de él y también de todos los demás. Pero Pedro no salió huyendo, Pedro no salió a esconderse. Pedro siente un asombro, una reverencia, un respeto ante Jesucristo. Y así nosotros pudiéramos continuar enumerando casos, hermanos, de cómo los evangelios relatan momentos donde la gente sintió temor, admiración o asombro al ver los milagros que hacía Jesús. Nosotros miramos, hermanos, que el temor entonces tiene esas dos connotaciones, negativa o positiva. La diferencia entre el negativo y el positivo se ve claramente en un texto que combina ambas cosas, y es el que está en Éxodo 20, versículo 20. Éxodo 20, versículo 20. Dice la palabra de Dios:
Éxodo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El primer temor del que se habla aquí, si ustedes se fijan, es una expresión negativa, y la segunda es positiva. No hay contradicción entre ambas. Simplemente los israelitas no tenían que tener miedo a Dios, pero sí vivir conscientes de quién era Dios, para que no le faltaran el respeto a Dios. Este, hermanos y hermanas, es el temor que el primer ángel está mandándole a la humanidad que tenga. Este es el temor que el mensaje del primer ángel da a conocer. No ese temor negativo de tenerle miedo a Dios, sino de acercarse a Él con reverencia y respeto. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hermanos y hermanas, este temor incluye el pensamiento de tener una absoluta lealtad a Dios y una sumisión completa a Dios. Ahora, la orden del ángel es urgente, porque dice que la da suavecito, solo para que la oigan aquí los miembros que están en el templo. Dice que la da a gran voz. Y cuando alguien nos grita, hermanos, y no es porque nos está faltando al respeto, pero nos grita, es porque quiere que no fracasemos, quiere que no caigamos en algún peligro, quiere que nos pongamos listos, nos advierte, en otras palabras. El ángel está diciéndole a la humanidad, a toda raza, tribu, lengua y pueblo: teman a Dios. ¿Por qué, mis hermanos, se los dice así a gran voz? Es decir, con urgencia. ¿Por qué? Porque la hora del juicio, les dice, ¿qué cosa? Ha llegado. De cara al juicio que ha llegado, teman a Dios. Nadie debe predicar el evangelio sin predicar del temor a Dios. Lamentablemente hay un evangelio hoy en día que no va acompañado del temor a Dios. Y por eso tenemos a 1,5 millones de gente, millones de gentes engañadas con un falso evangelio. El evangelio eterno de Apocalipsis 14 lleva el elemento de anunciarle a la raza humana que tema a Dios, porque la hora del juicio ya ha llegado. En otras palabras, mis hermanos, en cualquier momento usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo sería comparecer ante ese tribunal sin tener temor a Dios? Por eso el don de profecía nos exhorta de la siguiente manera: ¿somos conscientes de que un registro de todas nuestras acciones asciende diariamente al cielo? Si prestáramos atención a nuestros actos y si tuviéramos presente el temor de Dios, nuestras vidas serían mejores de lo que son. Estamos a prueba en este mundo. Estamos siendo juzgados. Dios nos está probando, nos está examinando a fin de confirmar los caracteres que estamos desarrollando. Los ángeles de Dios son enviados desde el cielo para sopesar nuestro valor moral. Asimismo, nuestro Padre Celestial nos ha entregado una solemne advertencia con el objetivo de que nos preparemos para el día del juicio final. Sermones Escogidos, tomo 1, página 34.
Usted y yo no sabemos cuándo hemos de comparecer ante el gran juez. Por eso el mensaje del primer ángel nos dice con urgencia: teman a Dios. ¿Qué sería de nosotros comparecer ante el gran juez y no estar temiendo a Dios desde la connotación positiva, que es la de respetarle, la de tener ese concepto elevado de quién es Él, la de tener esa actitud reverente? Oh, hermanos, ¿qué sería de nosotros comparecer ante ese tribunal en una condición así? Así que la primera razón por la cual el ángel urgente le dice a la humanidad: teman a Dios, es porque se acerca el momento cuando has de comparecer ante el tribunal de Cristo. La hora del juicio ya llegó. En algún momento tú comparecerás. Y si tomamos en cuenta, de acuerdo a los estudios que hemos hecho los adventistas, de que esta hora del juicio comenzó en 1844 por la profecía bíblica del santuario, ¿cuántos años llevamos ya de juicio? Hermanos y hermanas, el tiempo que vivimos es un tiempo solemne. Es un tiempo para uno reflexionar si estamos listos para comparecer ante ese tribunal o no. Y por eso yo diría, y ustedes creo o no me dejarán mentir, es que la segunda razón por la cual este ángel le dice urgentemente a la humanidad que tema a Dios es porque se ha perdido el temor a Dios en este tiempo. Se ha perdido el temor a Dios. La gente ya no respeta a Dios. Es más, hay cristianos que hoy, cuando deberían estar llenos del temor de Dios, están vacíos de Él. Hoy en día hay algunos que difícilmente consideran, oiga esto, difícilmente consideran un halago de ser conocidos como temerosos de Dios. Repito esto. Hoy en día hay algunos, y estoy hablando de cristianos, que difícilmente consideran el ser conocidos como temerosos de Dios. Hermanos y hermanas, temerosos de Dios es un elogio que todos deberíamos desear tener. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que se ha perdido el temor de Dios? El don de profecía dice por qué. En esta época, dice, tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos, ¿qué cosa no hacen? No celebran el culto de familia, no honran a Dios en su casa y no le enseñan a sus hijos a amarle y ¿qué cosa? Temerle. Muchos, dice, se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se presentan delante de Él. No pueden allegarse confiadamente al trono de la gracia. Así lo dice Joya a los Testimonios, tomo 3, página 91. Hermanos y hermanas, la razón por la cual hay poco temor de Dios es porque en los hogares no se está inculcando. En los hogares no se está ahí haciendo hincapié. Y entonces se está creando una generación de personas vacías del temor de Dios. No saben lo que es temer a Dios. Y por eso tenemos muchísimos cristianos que no temen a Dios, que llevan el nombre de cristianos, pero no tienen temor de Dios. Porque tristemente en la casa se ha dejado de hacer el culto, se ha dejado de tener ese culto familiar donde a los hijos se le debe inculcar a amar y temer a Dios.
Esa es la razón por la que inclusive las iglesias han perdido el temor a Dios. Ya no respetan a Dios. Basta con mirar lo que andan aprobando tocante a la ideología de género, donde lo que Dios prescribió en el Edén tocante al hombre y la mujer, ya a las iglesias no les importa. Y lo más vergonzoso es que algunas iglesias con el logo de las 3 llamitas, conocidas también como el Israel moderno, andan en esa apostasía también. Allá en Europa y aquí en Estados Unidos se declararon abiertamente en apostasía algunas iglesias con el logo de la llamita. Menos mal que ya no usan el logo de los 3 ángeles, porque sería una vergüenza que lo tuvieran con las cosas que andan haciendo. De nada sirve que guarden el sábado si rechazan el plan de Dios tocante al hombre y la mujer. Pero lo más triste de todo es que los miembros cierran sus ojos y dicen: es mentira, es mentira. Es mentira porque no lo ven allá en su iglesia local. Hermanos y hermanas, las iglesias han perdido el temor a Dios. Están hablando de Dios, pero sin temer a Dios. Porque si temieran a Dios, no estuvieran haciendo esas cosas. Por eso es que se ha caído en ese estilo de adoración contemporáneo, donde se enfoca nada más en los sentimientos, en cómo tú te sientas. Y tú vas al templo donde te sientas bien, donde lo que te dicen te haga sentirte bien. ¿Por qué? Porque como se perdió el temor a Dios, estás enfocado en ti. Son prácticamente esos tipos de adoraciones que le llaman antropocéntricos, donde si hay llanto, donde si hay emoción, estuvo bueno el sermón. Pero si hubo amonestación, si hubo exhortación y si hubo llamado a la santidad, eso ofende. Hermanos y hermanas, hay mucha conducta irreverente en las iglesias, con los cultos que se celebran a través de los estilos musicales que parecen seculares, y aún con la vestimenta que los adoradores llevan. Si se hablara más del temor a Dios en los púlpitos, los hombres y las mujeres llegarían a presentarse delante de Dios con una vestimenta que honre y glorifique a Dios. Pero por los sermones light, por los sermones suavecitos, por los sermones enfocados en los sentimientos, la gente llega a presentarse a Dios como él cree que es mejor, sin tomar en cuenta si a Dios le agrada o no. Hermanos y hermanas, y si eso está ocurriendo en las iglesias, en el mundo ya no se diga. Bien describe el apóstol Pablo la falta de temor a Dios, tanto en el mundo como en la iglesia. Vamos a Romanos para verlo. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. Romanos 3, versículo 9 al 18. Dice el apóstol: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y cuando habla aquí de los judíos, está hablando de la iglesia judía. Y cuando habla aquí de los gentiles, está hablando de los del mundo, que no eran judíos. Bueno, dice Pablo, ambos, todos están bajo pecado. Y luego va a citar. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es triste lo que Pablo está diciendo, pero él está diciendo que tanto el pueblo elegido, como era la nación judía, y los gentiles, o sea, los mundanos, estaban haciendo, dice Pablo, lo mismo. Es decir, la iglesia, dice Pablo, no es mejor que los mundanos, pues andan en sus mismas prácticas. Allá afuera empezaron a casarse hombre con hombre, mujer con mujer, y la iglesia también empezó a hacer lo mismo. Allá afuera, bajo la bandera del amor, empezaron a decir que Dios acepta esas prácticas, y entonces la iglesia empezó también a hacer lo mismo. Dice Pablo, todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, no hay quien entienda. Hermanos y hermanas, si en el mundo no hay quien entienda, qué triste es que tampoco lo haya en la iglesia. ¿Y cuál es la causa? Dice el apóstol. Porque no hay temor de Dios, dice, delante de ¿qué? De sus ojos. Y es que, hermanos, donde falta el respeto o reverencia por el carácter, la autoridad y el honor de Dios, el mal no tiene restricciones y por lo tanto se mete inclusive en la misma iglesia. El temor de Dios, dice Pablo, resume la actitud de la persona frente a Dios. Y como los malvados no temen a Dios y por lo tanto no se puede esperar nada de ellos, así también dice en la iglesia, al faltar este temor, la vida del creyente comienza a girar en torno al egoísmo y los resultados son desastrosos, igual que el de los mundanos. Y todo, dice, porque no hay temor de Dios en sus ojos. Y está hablando de la nación, de la iglesia judía y de los gentiles. Así, hermanos y hermanas, nosotros hemos leído acá una breve información, podríamos decir, de la depravación general de toda la raza humana. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué están las cosas así? Porque hasta en las mismas iglesias se perdió el temor a Dios. Porque los ministros empezaron a enseñarle a los creyentes un Dios del Nuevo Testamento distinto al del Antiguo. Y la gente le gusta más el Dios del Nuevo Testamento que el del Antiguo. La gente ha llegado a tener un concepto equivocado de Dios. Algunos creen que el Dios del Nuevo Testamento es distinto al Dios del Antiguo. Muchos ven al Dios del Antiguo como rápido para reprender y rápido inclusive para castigar a aquellos que no cumplen sus mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento lo ven que se transforma y se vuelve un Dios que está solo lleno de gracia, lleno de amor, lleno de perdón. Y entonces solo quieren con ese Dios hacer una relación. Solo quieren con ese Dios hacer una decisión y llevarse bien. Con el del Antiguo Testamento no queremos nada. Y por eso pisotean la ley de Dios, que tan claramente está en el Antiguo Testamento. Sacan a la ley de Dios de su vida, porque quieren al Dios del Nuevo, que solo les acaricia el pecado y les perdona el pecado, y que así creen que se los va a llevar al cielo. Esa depravación del concepto de quién es Dios, tristemente ha llevado a que en la iglesia se pierda el temor a Dios. Hoy en día la gente solo quiere justificación, pero no quiere santificación. La gente solo quiere perdón del pecado, pero no quiere victoria sobre el pecado.
Y se agarran de los textos que somos salvos por gracia y somos justificados por la fe, y ahí se quedan, pero siguen acariciando el pecado y revolcándose en el pecado y así creyendo que el Señor se los va a llevar al cielo, engañados completamente. Sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Oh, hermanos y hermanas, desecharon al Dios del Antiguo Testamento porque dijeron que era machista y pusieron mujeres pastoras. Y así desecharon otras enseñanzas tocante al matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer. Y dijeron que el Dios del Nuevo Testamento está lleno de amor y por lo tanto aquí sí se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. En otras palabras, según algunos, el Dios del Antiguo Testamento no perdona. Y el del Nuevo, ese sí perdona. Cualquier pecado perdona. Mientras que el Antiguo no. Pero al tener ese concepto, demuestran lo equivocados que están. Porque Malaquías dice, yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio y por esto no habéis sido consumidos. Lo dice en el Antiguo. El Dios que perdona en el Nuevo Testamento es el mismo que perdona en el Antiguo Testamento. El Dios que salva por gracia en el Nuevo Testamento también salvó por gracia en el Antiguo Testamento. Dios no cambia. Quien ha cambiado el concepto de quién es Dios es el creyente, es el cristiano, porque los ministros lo han engañado. Así que, hermanos y hermanas, no minimicemos los requerimientos de Dios solo porque eso está de moda, porque hacer eso es faltarle el respeto a nuestro Dios. Es importante que tengamos un concepto apropiado y equilibrado de Dios. Dios es amoroso y bueno, pero también es un Dios santo. Dios es un Dios bueno y amoroso, pero también odia el pecado. Y no creas que como creyente, viniendo con tus cadenas, con tus anillos, con tus pinturas, ay, es que Dios me ama y que por eso te va a tolerar. No, 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 porque una vez te enseña el camino, es como el papá. ¿Qué hace un padre cuando le enseña al hijo a caminar? ¿Qué espera el padre? Que camine por donde le enseñó, que camine como le enseñó. ¿Y por qué tienen un concepto de Dios como su Padre distinto? ¿Acaso lo que Él nos ha enseñado en su palabra y cómo debemos caminar, eso pues no importa? Solamente cuando yo le indico a mi hijo, eso sí importa. Yo le decía a mi esposa, la verdad es que sí hemos perdido el temor a Dios. Y le comentaba a ella y le preguntaba, si tu papá estuviera vivo o tu madre estuviera viva, ¿tú te atreverías a hacer alguna cosa indecente delante de ellos? ¿Tú te atreverías a hacer algo inmoral delante de ellos? Y me dice, no. ¿Por qué? Le digo, porque sería faltarle respeto a mis padres. Ah, ¿y por qué con Dios sí? ¿Por qué con Dios sí? Porque ahí sí somos inmorales, porque ahí sí somos indecentes, porque si allí hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Porque no tenemos un concepto claro de lo que es la presencia de Dios. Nosotros creemos que Dios está presente solamente en el culto. Nosotros creemos que la presencia de Dios solo está en el templo. La presencia de Dios está en tu casa, está en el trabajo, está en la escuela, está en la calle. Siempre estamos ante la presencia de Dios. ¿Acaso no dijo Cristo, si guardas mi palabra, yo y el Padre vendremos y moraremos en ti? ¿Acaso no dijo Cristo, viene un consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros? Entonces, ¿por qué hacemos cosas indecentes, cosas inmorales, hacemos cosas que no deberíamos, cuando la presencia de Dios está a las 24 horas con nosotros? Oh, hermanos y hermanas, hay que tener más cuidado cuando se trata del temor a Dios.
Por eso el primer ángel le dice a la raza humana: teman a Dios, porque estamos viviendo los últimos días. La hora del juicio ya ha llegado y ustedes han perdido el temor a Dios. Lo han perdido sus hijos, lo han perdido ustedes como padres, lo han perdido las iglesias. La humanidad entera ha perdido el temor a Dios. Y el ángel dice: teman a Dios. Vuelvan al temor a Dios. El mensaje del primer ángel quiere que otra vez volvamos a la posición bíblica del temor a Dios. Hoy hay un Dios humanizado, modernizado, que nosotros lo agarramos como queremos. Nos gusta el Dios bebé, el Dios del pesebre, el Dios que lo pongo por un lado y por otro lado, el Dios que me tiene que entender, el Dios que tiene que aceptar como soy. Ese es el Dios que tenemos. El ángel dice: no, teman a Dios. No pierdan el temor a Dios. Lo han perdido, pero deben recuperarlo, el temor a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, versículo 12, lo siguiente. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué cosa, hermanos? Con temor y temblor. La salvación ya fue ganada por Cristo. La salvación es por gracia, pero el cristiano se tiene que ocupar de ella. Y la manera de ocuparse de ella es con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Saben que esto es una recurrencia en las Escrituras? Miren este otro texto, por ejemplo, de 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 3. Vamos a leer unos cuantos textos para que miren la constante o lo recurrente en la Biblia tocante al temor de Dios. 1 Corintios 2, 3. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo era un hombre lleno de temor. Pablo era un hombre que el mensaje del primer ángel estaba haciendo efecto en su vida, porque dice que él estuvo allí en medio de los corintios, estuvo con temor y temblor. Ahora mire 2 Corintios 7:15. 2 Corintios 7:15. Dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Aquí Pablo está hablando de la iglesia. Cómo esta iglesia también había recibido a Tito, su embajador o su representante. Lo había recibido con esa actitud de una iglesia temerosa de Dios. Hermanos, las iglesias primitivas eran unas iglesias temerosas de Dios. Pablo está diciendo acá que él está satisfecho por la forma como recibieron a Tito. La hermandad, la iglesia le recibió con temor y temblor. Ahora miren Efesios 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. Ahora Pablo le dice a los que son subordinados en el trabajo, a los que son empleados, y en este caso estoy hablando de términos modernos porque realmente eran esclavos a los que Pablo les estaba diciendo. Siervos es doulos en el griego y eso significa esclavo. Lo que Pablo está diciéndole a los esclavos es que obedezcan a sus amos
terrenales con temor y temblor, como también deben servir a Cristo. Y así, hermanos y hermanas, nosotros miramos que Pablo está hablando en este caso, no de un temor servil, sino de un temor apropiado, de confianza. El cristiano tiene que ser un cristiano temeroso. El cristiano debe ser un cristiano que el temor de Dios predomine en su vida. El cristiano debe temer así a otras cosas en el aspecto negativo. Temer, por ejemplo, en su propia fuerza. Apartar su mano de la mano de Cristo, de eso debe temer. A intentar caminar solo por la senda cristiana, de eso debe temer. Ese temor negativo sí lo debe tener. Pero cuando se trata de su relación con Dios, el cristiano lo que debe tener siempre es solo respeto y reverencia a Dios. Este temor, hermanos, nos lleva a estar vigilantes. Nos lleva a tener cuidado de no caer. Y nos lleva a entregarnos cada día al Señor. Porque el único que nos puede dar la victoria para no caer, el único que nos puede ayudar para no caer es el Señor. Pues el verso 13 así lo dice. Si ustedes se fijan, después de haber hablado aquí, en el versículo que leímos, en Efesios 6:5, dice ahora el 13: por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar listos. Hermanos y hermanas, nosotros miramos acá cómo somos exhortados a tomar la armadura de Dios para uno poder lograr la victoria. Ahora, yo quisiera ir un poquito más allá con esto del temor a Dios. Porque cuando se trata del temor a Dios, hay una cita del don de profecía que quisiera compartirles, y es esta: delante de ustedes está el temor de Dios, pero también se encuentra el temblor. No sea que se aparten de los consejos de Dios. Tienen que ocuparse constantemente de su salvación con temor y temblor. ¿Y eso es todo? No. Veamos cómo podemos recibir el poder divino. Porque dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí se presenta la obra que nos corresponde a nosotros y la que le concierne a Dios. Es decir, hemos de trabajar en colaboración con Dios. No podemos realizar esta obra sin la ayuda del poder divino. El Señor no nos toma con las inclinaciones y deficiencias propias de nuestra naturaleza y nos coloca de inmediato frente a la luz de su faz. No. Hemos de hacer nuestra parte. Ocuparnos en nuestra propia salvación con temor y temblor. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mediante la combinación de estos dos poderes alcanzaremos la victoria y finalmente recibiremos la corona de vida. Temor y temblor. Eso le corresponde a usted. Eso me corresponde a mí. Ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Y en la medida en que yo me ocupe así, el poder de Dios va a obrar. Y entonces lograré la victoria. Sermones Escogidos, tomo 1, página 72. Por eso, con toda propiedad, el profeta Isaías nos exhorta a temer a Dios. Vea lo que él dice en Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor
y Él sea vuestro miedo. ¿A quién le decía esto el profeta Isaías? Se lo decía al rey Acaz, que le temblaban las piernas, porque los reyes Peca y Resín, reyes vecinos, le estaban declarando la guerra. El rey Acaz rehusaba temer a Jehová, y por eso le estaba dando, ¿qué cosa? El otro temor. Estaba rehusando al temor positivo de temer a Dios, de confiar en Dios, de respetar a Dios, y por lo tanto le estaba dando el otro temor, el negativo, de tenerle miedo al rey Peca y al rey Resín. Hermanos y hermanas, el temor reverencial a Dios es el mejor antídoto, el mejor preservativo contra el perturbador temor a los hombres. El temor a Dios nos quita el temor a los hombres. El salmista lo dice en el Salmo 112, versículo 1, de la siguiente manera. Salmo 112, versículo 1, y luego el 7. Dice el 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora el 7: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Quién es el que no le tiene miedo a las malas noticias? ¿Quién es el que no le tiene miedo a las malas noticias? El que teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Este no solamente no le tiene miedo a las malas noticias, sino que también es bienaventurado, es decir, es feliz. Bienaventurado, dice el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de las malas noticias y su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que, hermanos, el secreto y la fuente de la verdadera felicidad, como también de prosperidad, se basa en el temor al Señor. Este temor conduce a una obediencia alegre de los mandamientos divinos. Y quien teme a Dios, guardando sus mandamientos, no le teme a nada ni a nadie. El que teme a Dios y guarda sus mandamientos, no le teme a nada ni a nadie. Ese es el mensaje que Isaías le está dando al rey Acaz. Que Jehová sea tu temor y que Él sea tu miedo. Pero nuestros hombres, nuestros reyes vecinos, en la medida en que le temas a Dios, tendrás valor para que estos reyes los puedas enfrentar. Hermanos y hermanas, ¿y qué tienen que ver los mandamientos con el temor a Dios para que hayan sido citados aquí? ¿Qué tienen que ver? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Deuteronomio 4, versículo 10. Dice la Escritura: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Estas palabras son una referencia ¿a qué ocasión? A la ocasión cuando Dios entregó las tablas de los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Ese día, hermanos, Dios dio los mandamientos para que el pueblo aprendiera a temerle. No a temerle en el sentido negativo, sino en el sentido
positivo, para que el pueblo aprendiera a reverenciarlo y a respetarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí mismo en el capítulo 6 ahora de Deuteronomio, versículos 1 y 2, vea lo que dice. Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué cosa? Prolongados. Ahora mire el capítulo 8, versículo 6, de aquí mismo, de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, ¿y qué cosa? Temiéndole. Hermanos y hermanas, la reverencia y respeto a los santos mandamientos de Dios, guardándolos, poniéndolos por obra, eso es temer a Dios. El hombre y la mujer que no guarda los mandamientos no teme a Dios. Y por eso dije que hay millones engañados. Porque cuando se trata de los mandamientos, sus ministros les están diciendo que no están obligados a obedecerla, porque eso es legalismo y eso es ser salvado por las obras. Y hasta citan el texto aquel de Pablo que dice: malditos los que están bajo la ley, malinterpretándolo. Si entendieran el mensaje del primer ángel para este tiempo, el cual manda a toda la raza humana que tema a Dios, los llevaría a los mandamientos, porque los mandamientos de la ley de Dios fueron dados para que la raza humana le tema a Dios. Y guardamos el sábado porque tememos a Dios. Y guardamos el sábado porque es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y lo hacemos porque tememos a Dios, pero no le tememos en el sentido de que le tenemos miedo, sino en el sentido de que respetamos su santa ley. La reverencia, hermanos, o temor al Señor se manifiesta guardando los mandamientos y los estatutos, dice, todos los días de nuestra vida, enseñándoselo, dice, a nuestros hijos, y estos hijos que se lo enseñan a los que van a ser nuestros nietos. En la familia debemos inculcar el temor a Dios, haciendo valer los 10 mandamientos. Ya les he contado, un señor que había allá en mi pueblo, yo tenía como unos 7 años, y yo iba a su casa a visitarlo porque era amigo del hijo del Señor. Y desde que entraba, pedazos de cartulina allí o pedazos de hojas de papel con mandamientos escritos, uno por allá, otro por acá, otro por allá, y no era adventista. Versículos. Y yo le decía: ¿y por qué usted hace esto? Porque yo quiero que todos los que entren aquí en la casa y todos los que viven aquí se familiaricen con esas palabras de Dios. Un padre de familia haciendo bien su trabajo. Pero hoy tú entras al cuarto de tu hijo y lo que ves allá es un artista, un cuadro ahí con un artista, o lo que miras ahí son cosas de la farándula, de los videojuegos, de las cosas que este mundo tiene. Eso tienen los cuartos, cuando deberían tener ahí versículos de la palabra de Dios. Que ese muchachito cuando se acuesta en la cama, mire, Dios le va a hablar a través de ese versículo que está allí. Que ese muchachito cuando sale de la cama, del cuarto y va por los pasillos, mira otros versículos. Hermanos, el diablo nos está ganando a nosotros el mandado, porque nosotros hemos perdido el temor a Dios. Si hubiera temor de Dios, hubieran pedazos de versículos en las paredes para que nuestros hijos los miren. Un día nos vamos a morir, pero nuestros hijos van a decir: mi papá tenía versículos en la casa. Y él va a querer ponérselos también a sus hijos, y así el temor de Dios se va a preservar. El temor a Dios se va a preservar. Oh, mis hermanos, todos los días de tu vida, dice, así como también los hijos y los hijos de tus hijos. Pero me llamó la atención el versículo 2 del capítulo 6. Vamos para atrás, porque aquí
Aquí hay algo que, aunque ya es tarde, no puedo dejar de tocarlo. Y luego que no es tarde, aquí estamos ante la presencia de Dios. El que tiene hambrita, aguántese un poquito porque está comiendo de la palabra. Dice así, escuche otra vez, versículo 2 del capítulo 6. Viene hablando, voy a leer el 1 y 2 mejor para que lo entendamos mejor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué cosa? A ver, hermanos, vamos a parar aquí porque aquí vamos a entrar a un punto donde agárrense. ¿Qué necesitamos para que nuestros días se prolonguen? Temer a Dios guardando sus mandamientos. Si usted, yo, nuestros hijos, nuestros nietos temen a Dios guardando sus mandamientos, Dios promete aquí que sus días, dice, se prolongarán. ¿Y qué quiere decir esto de que tus días se prolongarán? El don de profecía, hermanos, tiene una explicación bien interesante. Porque cuando se habla de que tus días se prolongarán, está hablando de que tu vida física y espiritual va a durar más. Cuando temas a Dios y guardes sus mandamientos. Ahora vea cómo el don de profecía lo dice. Por eso le dije agárrese, porque usted nunca lo había visto así. Aquí viene. Se nos enseña en este pasaje que la obediencia a los requerimientos de Dios coloca al obediente bajo las leyes que controlan el ser físico. Los que quieren preservar su salud deben subyugar todos los apetitos y las pasiones. No deben dar rienda suelta a las pasiones, concupiscencias y al apetito desenfrenado, pues han de estar bajo el control de Dios, y sus facultades físicas, mentales y morales han de ser tan sabiamente empleadas como para que el mecanismo del cuerpo permanezca funcionando bien. Salud, vida y felicidad son el resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo. Si nuestra voluntad y nuestro proceder están de acuerdo con la voluntad de Dios y el proceder de Dios, si hacemos lo que agrada a nuestro Creador, Él mantendrá en buenas condiciones el organismo humano y restaurará las facultades morales, mentales y físicas a fin de poder obrar mediante nosotros para su gloria. Su poder restaurador constantemente se manifiesta en nuestro cuerpo. Si cooperamos con Él en esa obra, los resultados seguros son salud y felicidad, paz y utilidad. Manuscrito 151 del año 1901. Y usted dirá, ¿y por qué dijo agárrese? Porque leer esto de corrido no tiene mucho sentido. Pero cuando usted va para atrás y usted ve que dice, se nos enseña en este pasaje. ¿Cuál pasaje? El que acabamos de leer, porque esta es la explicación del espíritu de profecía para este pasaje. Se nos enseña en este pasaje que la obediencia a los requerimientos de Dios coloca al obediente bajo las leyes que controlan el ser físico. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque, hermanos, el mismo Dios que dio las leyes de los 10 mandamientos, también dio las leyes que rigen nuestro ser. Dios es el autor tanto de la ley moral de los 10 mandamientos como de las leyes de la salud que gobiernan nuestro ser. Y cuando aquí dice que la obediencia a los estatutos y mandamientos, ¿sabes lo que está diciendo el Señor? No solo se trata de los 10 mandamientos, se trata también de los estatutos que he dado a aquellos que tienen que ver con la salud. Esto dice, obedecer a ambos estatutos y mandamientos prolongarán, dice, tus días. Prolongarán tu existencia. Entonces viene, dice, el Espíritu de profecía dice, se nos está enseñando que la obediencia a esos requerimientos, es decir, estatutos y mandamientos, coloca al obediente bajo las leyes que controlan el ser físico, y que los que quieren preservar la salud deben respetar
y obedecer no solo los mandamientos de la ley de Dios, sino también las leyes que rigen nuestro ser. Así, querido hermano, querido radio oyente y televidente, temamos a Dios guardando sus mandamientos para que podamos así tener salud. Pero no solamente los mandamientos de la ley de Dios, sino también las leyes de la salud, porque el don de profecía dice que ahí están incluidas también. ¿Y cuáles son esas leyes de la salud, hermanos? Por lo menos voy a citar 8. La primera de ellas es el aire puro. La segunda, el sol. La tercera, la abstinencia o temperancia. La cuarta, el descanso. La quinta, el ejercicio. La sexta, la sana alimentación. La séptima, el agua. Y la octava, la confianza en Dios. Estos son los 8 remedios naturales que al practicarlos ayudarán a prolongar nuestra vida, que Moisés dijo aquí en Deuteronomio y que el Espíritu de Profecía dice, era porque estaban incluidas allí las leyes de la salud. Hermanos, cuando nosotros ponemos en práctica estas 8 leyes de la salud, prácticamente estamos poniendo el tratamiento base para poder curar cualquier enfermedad. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese problemas del corazón, lupus, artritis y muchas otras enfermedades. Y si no, pregúntele a uno de los pacientes que ha ido a Shepherd, ¿cuál ha sido el efecto que ha sentido con 15 días nada más de poner en práctica estas 8 leyes? Pregúntele. Pero con 15 días que fue a poner en práctica estas leyes de la salud, Dios hizo una obra maravillosa en su cuerpo. Por eso dice Moisés, los que respeten los mandamientos y los estatutos prolongarán los días de su vida. Hermanos y hermanas, ojalá que cada uno de nosotros temamos a Dios, guardando sus mandamientos, como también las leyes de la salud. Y voy a ir cerrando con Eclesiastés 12, versículo 13, porque este texto no puede faltar en esta presentación. Eclesiastés 12, versículo 13. Y dice así el sabio Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego dice, para conectarlo con el mensaje del primer ángel, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo el sabio Salomón? Teman a Dios y ¿qué cosa? Guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. En otras palabras, ahí está todo. Ahí está todo. El hombre y la mujer que tema a Dios guardando sus mandamientos, ya la hizo. Porque en esos mandamientos está reflejado el carácter de Dios, que de tanto guardarlos va a terminar usted imitando ese carácter. Teman a Dios y guarden los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Eso es todo lo que se necesita. Hermanos y hermanas, ojalá que nosotros de aquí en adelante temamos a Dios en la forma como el primer ángel lo ordena, y que así estemos listos para cuando ese juicio tome lugar. Voy a cerrar este mensaje con 2 versículos que están en el Salmo 33 y en el 34. Salmo 33 y versículo 18 y 19 dice así. Salmo 33, versículo 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Sobre quién están los ojos de Jehová? Sobre los que le temen. Y en tiempos de hambre, ¿qué va a hacer Dios con esos que le temen? Les dará de comer, les proveerá. Hermanos, el versículo, capítulo 34, versículo 9 ahora, dice así, el 10 también, Salmo 34, 9 y 10, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos, cuando ellos están en su etapa joven, son fuertes y poderosos, pero aún ellos, dice, necesitan de comer y tienen que salir a buscar. Pero va a llegar un momento en que los hijos de Dios, cuando no haya nada, Dios les va a dar. Dios va a proveer. De manera, mis hermanos, que hay que temer a Dios. Hay que estar a tono con el mensaje del primer ángel. Volvámonos todos aquí temerosos de Dios en el aspecto positivo. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios les bendiga. Padre Celestial, gracias por hacernos ver lo que quieres de nosotros antes de que nuestro nombre sea tomado en el juicio. Gracias, Señor, porque a manera de buenas noticias nos estás diciendo, hagan esto, para que cuando su nombre sea tomado en el juicio, puedan salir en victoria, puedan salir absueltos. Señor, te rogamos que nos ayudes a tener temor siempre en el sentido positivo para ti. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti, a respetarte siempre, a reverenciarte, a poner en alto tu nombre con la manera de ser, con la manera de actuar, en el templo y fuera del templo, que siempre, Señor, temamos a Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.